Hola chicos, en una oportunidad C.S. Lewis escribió: la primera cualidad para juzgar cualquier obra, desde un sacacorchos hasta una catedral, es saber qué se pretendía hacer y cómo se debe usar. Para entender y usar la Biblia de la manera más efectiva, necesitamos saber cuál fue su propósito y cómo debe usarse. Hoy veremos un factor clave que nos ayudará en ese proceso. Vamos a hablar de la importancia del reconocimiento de género literario. Comencemos. Determinar el género literario de un libro moderno suele ser algo natural. Cuando abres un libro y comienza con la frase «Érase una vez», instantáneamente sabes que la historia que estás a punto de leer probablemente pertenece al género de ficción. No va a ser una historia real. Cuando abres una enciclopedia podrás decir de inmediato que no es una novela de ciencia ficción, pertenece al género referencial o informativo. Asimismo, puedes combinar varios géneros. Por ejemplo, Orgullo y Prejuicio es fundamentalmente una novela romántica. Orgullo, Prejuicio y Zombies combina romance, sátira y acción, etc. La palabra Biblia proviene de un término griego que significa libros. La Biblia no es un solo libro, contiene docenas de libros diferentes, escritos en diferentes épocas por diferentes personas, a veces con diferentes propósitos. No todos los libros son parte del mismo género. Hay narrativa histórica, poesía, literatura, apocalíptica, alegoría, etc. El desafío es que los libros de la Biblia son traducciones de documentos antiguos que no vienen con una explicación de a qué género pertenece cada libro. Determinar el género al cual los autores originales pretendían que pertenecieran sus obras es muy difícil, a veces porque decimos que la Biblia es verdadera. Asumimos que todo lo que contiene debe encajar perfectamente en un género, no ficción. No obstante, esa no es una suposición que el texto mismo respalde. Nos causamos problemas a nosotros mismos cuando malinterpretamos el género de una obra. Por ejemplo, Monty Python y el Santo Grial. ¿Es no ficción? ¿Es una historia real? Piénsalo. Al principio dice que la historia sucedió en Inglaterra en el año 932 después de Cristo. Inglaterra es un lugar real y el año 932 después de Cristo también fue un tiempo real. Algunos dicen que incluso el rey Arturo podría haber existido. Entonces, ¿es cierta esta historia? No, por supuesto que no, es claramente una comedia satírica. Sin embargo, si no te das cuenta de eso, esta película te dejará con algunas preguntas importantes sobre la historia y posiblemente miedo a los conejos. Veamos un ejemplo de la Biblia, la parábola del hijo pródigo. ¿Esa parábola es históricamente exacta? ¿Los hechos descritos en esa parábola realmente ocurrieron? No, es una parábola. Es una historia ficticia destinada a enseñarnos una lección. Nadie tiene problemas con que las parábolas sean ficticias porque su género en el Nuevo Testamento es bastante claro. Antes de continuar, deja esa idea. No es un problema que en la Biblia a veces se usen historias ficticias para enseñarnos la verdad divina. Era el método de enseñanza favorito de Cristo. Entonces, las parábolas de Cristo son obviamente ficticias y nadie se inmuta. Sin embargo, la gente se pone más a la defensiva cuando el género en la Biblia es menos claro. Por ejemplo, ¿cuál es el género del libro de Jonás? Ahora bien, este es un tema controversial y la mayoría de los cristianos, incluidos los santos de los últimos días, podrían no estar de acuerdo conmigo al respecto. Por supuesto, este probablemente no sea un asunto en el que tu salvación está en juego, pero el género que asignes al libro de Jonás influirá en las preguntas que hagas al respecto. Hay muchos cristianos fantásticos, incluidos los santos de los últimos días y los líderes antiguos de los santos de los últimos días, que creen que el libro de Jonás es un hecho histórico narrativo no ficción. Muchos otros cristianos creen que el autor original pretendía que esta obra fuera una especie de parábola satírica extendida. Personalmente estoy en el campo de la parábola, pero ciertamente eres libre de no estar de acuerdo si eso es lo que tiene más sentido para ti. El erudito de la Biblia hebrea y del Antiguo Testamento, Stephen Mackenzie, escribió: el intento de leer el libro de Jonás como una historia de prioridad a una suposición sobre su género por encima de su contenido real.
Una lectura histórica ignora o lucha por explicar las claras exageraciones, caricaturas y características ridículas que son esenciales para la naturaleza de la historia como ficción satírica. Lo peor de todo es que la lectura histórica de Jonás corre el riesgo de perderse la riqueza del libro, confunde al lector y hace que se concentre en detalles relativamente insignificantes, como si un hombre pudiera vivir en una ballena durante 3 días y pasar por alto el punto principal, el disparate del fanatismo. La historia de Jonás parece intencionalmente saturada de ironía. Todo es más fiel a Dios que el mismo profeta. Los marineros paganos ofrecen sacrificios a Jehová. Los peces obedecen a Dios, los malvados ninivitas e incluso sus animales se arrepienten, mientras que Jonás, el profeta, actúa torpemente todo el tiempo. No acertar en el género de un libro puede ser una distracción, dar lugar a preguntas equivocadas e incluso puede conducir a desafíos de fe. Si la historia de Jonás es una parábola, las preguntas con respecto a si las personas pueden sobrevivir dentro de los peces son irrelevantes y van más allá del sentido de la historia. Sin embargo, para ser claros, Jonás no es una parábola solo porque lo del pez puede ser difícil de creer. Creo en los milagros. Todos los cristianos que creen que el libro de Jonás es una parábola, obviamente, todavía creen en los milagros. No se trata de tomar cosas que te resultan difíciles de creer en la Biblia y darte una salida al volverlas a interpretar como simbólicas o metafóricas. No se trata de falta de fe o de dudar de lo que Dios es capaz de hacer. Se trata de ser conscientes de nuestras suposiciones y tratar de comprender cómo los autores originales de la Biblia pretendían que se leyeran sus obras desde el principio. Y si tienes más dudas al respecto, te leemos en los comentarios de esta publicación. Nos vemos en un próximo segmento de másfe.org.